Seguimos con la lección número 12 de este discipulado, nivel nacer. Y quiero recordarles que las notas usted se la puede pedir a su maestro, al quien está dirigiendo el grupo celular donde usted está, en esa reunión, en ese grupo, en esa casa. Usted pídale al líder que está ahí dirigiendo las notas para que pueda continuar usted escudriñando lo que la palabra de Dios nos da o nos dice en cada cita bíblica. Esta lección y la anterior, realmente yo le he pedido mucho al Señor que usted tenga discernimiento de espíritu, que tenga una revelación por medio del Espíritu Santo para que pueda comprender el porqué de estos temas, porque estos temas, los que hemos estado tratando la semana pasada, esta semana y las que vienen, necesitan tener mucha revelación de Dios, porque si no tienes una revelación divina, podemos confundirnos muy fácil. El ser humano agarra un texto bíblico y de ahí quiere hacer una doctrina, pero nosotros hemos aprendido que el texto bíblico tiene un contexto también bíblico, y digo yo, para que esto no se vuelva un pretexto. Entonces, cada texto bíblico lo tenemos que llevar a un contexto y tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder sacar un contenido de una variedad de mensajes. Así es de que hoy vamos a hablar de la lección número 12. La lección número 12 tiene que ver con algunos pasajes difíciles de la unicidad. Recuerden que la semana pasada hablamos de que Dios fue manifestado en carne, y mucha gente como que todavía no comprende esa parte, no comprende cómo es que Dios se manifestó en carne. Y bueno, lo hablamos la semana pasada y esperamos que ese tema ya haya pasado y lo haya comprendido, lo haya digerido, el Señor le haya dado la revelación para poderlo comprender. Y hoy voy a hablar de estos pasajes difíciles de la unicidad, donde mucha gente lo toma el texto y que de ahí quieren sacar de fuera de contexto el texto bíblico, valiendo la redundancia. Pero hoy lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:1 habla de la diestra de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto, como introducción, le quiero decir, esta lección que vamos a ver hoy es de tan importante que nos remonta o que nos lleva a la esencia de lo que nosotros creemos como doctrina apostólica, como doctrina de la unicidad, o de la doctrina donde creemos que hay un solo Dios y un solo Señor, que ha sido mediador entre Dios y el hombre, pero este Dios fue manifestado en la carne. Y vamos a hablar de este tema como recordando un poco de lo que se predicaba desde los tiempos de la iglesia primitiva, desde los apóstoles que anduvieron con Jesús, el mismo Juan el Bautista, cómo apelaba a la predicación de uno que venía tras él. Y todo tiene que ver con ese Dios unigénito, con ese Dios que es uno manifestado en carne aquí en la tierra, pero que la gente, con estos mensajes, con estos textos bíblicos que voy a ver ahora, como que se confunde o se enreda en no comprender cómo es que habla de un Dios sentado a la diestra del Padre. Y es por eso que vamos a tratar un poquito de este tema. Y vamos a ver cómo en una iglesia que nació y que floreció, hablando de la iglesia primitiva, estuvo junto con Jesús esos discípulos que hicieron que esta iglesia emergiera de la nada después del día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, donde todos fueron llenos. Ahí arranca una iglesia que era muy creciente, muy floreciente, e impactaba ciudades, aldeas, a donde quiera que llegaban, eran conquistados por este evangelio, por este mensaje, por esta doctrina del nombre de Jesucristo. Y quiero tomar el pasaje de Hechos capítulo 4, cuando el apóstol Pablo es muy categórico en decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces estamos hablando de un nombre
Estamos hablando de que no existe otro nombre y estamos hablando de que ese nombre es Jesucristo. Todo esto para decir lo siguiente. Cuando Colosenses habla de la diestra, en muchos pasajes bíblicos se habla de la diestra de Dios, y hablar de la diestra de Dios con referencia a lo que significa el texto bíblico, la palabra diestra, según lo escrito en la Biblia, y escudriñando un poquito cada texto mencionado de la diestra de Dios, no indica meramente que es el lado derecho o un lado de Dios, porque al decir diestra pensamos, no, pues el lado derecho. Esta persona es diestra porque escribe con la mano derecha. Pero no, bíblicamente esto no es lo que la Biblia nos quiere mostrar, mejor dicho. Entonces la razón principal es porque Dios es espíritu y Él no tiene una izquierda o una derecha. Entonces, para empezar, lo quiero decir así: Dios es espíritu y no puede tener un lado derecho y un lado izquierdo, porque los espíritus son neuma, es viento, no es físico su cuerpo, sino que Él es espíritu. Entonces por eso no podemos ponerle un lado derecho y un lado izquierdo a Dios. Entonces, al decir diestra, por lo tanto, debemos entender qué es la diestra de Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? Que la diestra de Dios pues se utiliza en la Biblia como un sentido figurado, como un simbolismo, como algo poético, algo que le da sabor al texto para poder comprender que no es sentido físico o sentido corporal, sino que pues se refiere al poder de Dios, se refiere a la fuerza, se refiere a la autoridad majestuosa de nuestro Dios. A eso se refiere la diestra. Y algunos pasajes que nos pueden dar luz a lo que hoy estoy contemplando, estoy tratando de explicar, y por la ayuda de Dios y su Espíritu Santo yo le oro al Señor para que te dé revelación y puedas entender con estos ejemplos bíblicos cómo la diestra de Dios significa su poder o es igual al poder de Dios. Mateo, el capítulo 26, usted lo puede llevar de tarea y escudriñarlo. Se da cuenta ahí del versos 63 y 64, cuando él habla que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si lo quisiéramos comprender en sentido literal, pues ¿cómo va a estar sentado en la diestra de Dios? No puede ser. Entonces es por eso que tenemos que decir que el significado correcto, o lo que debemos de comprender, es que está sobre el poder, o sea, está encima, y Él es el poder y Él está sentado a la diestra del Todopoderoso. En otro pasaje que podemos ver en el Éxodo 15, 6 y 7, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Vea, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Claro, una vez más, no se refiere al lado derecho o la mano derecha, sino que el poder, la diestra, la majestuosidad, ha sido palpable, ha sido engrandecida con poder. Y ahí una vez más lo encontramos en el Salmo 118, cuando dice: la diestra de Jehová hace proezas. Dios siempre se magnifica con su poder, cuando en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el poder de Dios era magnificado, era manifestado cuando multiplicaba, cuando sanaba, cuando levantaba muertos, o en el Antiguo Testamento cuando su pueblo luchaba. Como la diestra, el poder de Dios se magnificaba cuando era un ejército muy pequeño y ganaba a ejército de millares, porque el ejército de Dios tenía la diestra de Dios con ellos, tenía el poder de Dios con ellos, y esto los llevaba a la victoria. Entonces, sin duda alguna, pues,
Todos los escritos bíblicos, al referirse a la diestra de Dios, nos están hablando pues del poder de Dios, de la fuerza del Omnipotente. Isaías 41:10 es otro ejemplo que le quiero dar. Dice, tu diestra siempre te sustentará la diestra de mi justicia. Una vez más, no es la mano derecha, sino que es el poder, la fuerza de la justicia de Dios, es la que siempre lo guardará, lo sustentará. Entonces, la diestra de Dios, pues, cuando estamos hablando de Mateo, cuando estamos hablando de Marcos, cuando estamos hablando de los evangelios, es claro, cuando dice que Cristo se sentó en el trono, no a la derecha del trono. Cristo, dice, por eso Marcos 16:19, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, no al lado derecho. Se sentó en el poder de Dios, se sentó en la fuerza de Dios, se sentó en la manifestación grandiosa de nuestro Dios. Entonces, una vez más vemos claro que la diestra no es un lado, sino que es el poder de Dios. Es la fuerza del poderío que tiene nuestro Señor. En Hechos 2:30 podemos corroborar también otro texto que dice, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. No hay otro trono al lado, es en el mismo trono de Dios. Porque ese Cristo encarnado que pasó aquí a la tierra fue recibido arriba en gloria. Y allá arriba en gloria solamente hay un trono. Juan, cuando está hablando en el Apocalipsis, dice, y vi al que está sentado en el trono. Y también dice que uno es digno de abrir los sellos, y ese digno, el único, es el que está en el trono de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, sigue siendo el mismo Dios que llega al trono, al poder, a su fuerza y toma su lugar. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, vayamos pues confiadamente al trono de la gracia para agarrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando de un solo trono, porque no existen dos tronos, uno a la derecha y el otro que sería el grande a un lado. No, es el mismo trono de Dios. Por eso la diestra de Dios sigue siendo el poderío, la fuerza, el lugar donde Dios está ahora sentado. Hebreos 8:1 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó en la fuerza de la majestad en los cielos. Entonces, todos estos pasajes que nos estamos pudiendo entender, contemplando, que está hablando del poder de Dios, de la fuerza de Dios, de la grandeza de nuestro Dios, también podemos ver lo que dice Apocalipsis. Ya lo comentaba un poquito atrás, pero hoy le doy la cita, porque el mismo interés que tengo hoy es el que he tenido desde que empezamos con esta escuela de discipulado, que usted pueda corroborar que todo lo que decimos, que todo lo que hablamos, que todo lo que tratamos de explicar ahora, lo vaya usted y lo vea en la palabra de Dios. Entonces, en el Apocalipsis capítulo 4, verso 2, un trono, dice, establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Una vez más, hay un trono y es uno el que está sentado. En Apocalipsis 3:21 dice, Cristo está sentado con su Padre. Por eso dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y voy a tratar de explicar cómo es que se dice mi Padre o Cristo está sentado. Cuando Cristo habló, dijo, estoy sentado en el trono con mi Padre, porque hemos entendido en las lecciones pasadas y en las que vamos, y en los textos que voy a explicar un poquito más adelante, cómo Él sigue siendo el mismo. Pues Él tiene, cuando estuvo en la tierra, tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu, pero lo que en Él era
cuando Mateo dice a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo estaba diciéndole que dentro de María había un ser espiritual que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos, entendemos y predicamos que el cuerpo de Jesús de Nazaret dentro de sí tenía el poderío de Dios. Por eso Colosenses 2:9 nos dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Así de que nosotros comprendemos pues sin ningún problema que cuando dice Apocalipsis 3:21, me he sentado con mi Padre en su trono, es que él era, cuando fue recibido arriba en gloria, fue glorificado, entonces regresó al trono que él mismo era, el Padre. Por eso Juan dijo, el Padre y yo uno somos. Y tantos pasajes que, bueno, tienen su explicación, pero cuando lo sacamos de contexto, entonces empezamos a ver cosas un poco fuera de lo bíblico. En otro pasaje, dan la gloria al que está sentado en el trono. En Apocalipsis 4:9 podemos ver que dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. O sea que este Dios es desde el siglo hasta el siglo. Es el mismo que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu cuando viene a consolar al pueblo, y un día va a venir también por su iglesia. Entonces es el mismo al que le dan la gloria y la honra por el siglo de los siglos, porque sigue siendo uno, el mismo Dios. Otro punto de la diestra de Dios que quiero manifestar o aclarar hoy es el punto número 6, cuando dice Cristo es el que vive por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Por eso Apocalipsis 1:18 dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea que no ha habido otro, sino que él mismo sigue siendo el que vive desde el siglo hasta los siglos venideros. Y es necesario que ese Dios que estuvo aquí en la tierra se manifestó en carne, como lo dice Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que se manifestó, que tomó la forma de siervo. Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces, ese espíritu que estuvo aquí en la tierra, en Jesús de Nazaret, un día tuvo que tomar su lugar, y por eso partió de este globo terráqueo hacia su trono de gloria. Entonces, el ser humano, para vivir, necesita el cuerpo, necesita el alma y necesita el espíritu. Y al morir, hay que separar al cuerpo del espíritu. Por eso, en diferentes pasajes bíblicos se menciona la diestra de Dios como algo que está a un lado, pero entendemos pues que no es literal, sino que es el poderío, es la grandeza de nuestro Dios. Y ese Dios que anduvo en la tierra un día tuvo que morir, su espíritu fue tomado en el cielo y se sentó en la diestra, y su cuerpo aquí en la tierra dejó de estar con él, por eso se separó. Y al decir que la palabra muerte significa separación, es porque el ser humano, al momento que muere, su cuerpo se separa del espíritu y del alma, y cada uno va a un lugar diferente. El polvo va al polvo, el alma va a un lugar especial, donde también tenemos una historia bíblica, una parábola donde habla de un seno de Abraham, y el lugar de tormento es donde el lugar del alma va a estar retenida hasta que Cristo juzgue y venga por su pueblo y tengamos un juicio. Ahí es donde el alma va a salir de un cautiverio o de un lugar de stand-by a un lugar
de juicio. Pero el espíritu que es de Dios, el espíritu vuelve a su dueño, el espíritu vuelve a ese Dios quien lo da y quien lo quita. Por eso es importante separar los tres componentes del ser humano para poder comprender cómo la Biblia, en una ocasión o en otra, nos habla de cosas aparentemente diferentes, pero cuando ya juntas un texto con el contexto, se vuelve un contenido que nos da la luz de lo que Cristo nos quiere enseñar. Entonces la palabra de Dios es tan clara, solo que tenemos que entender o encontrar la manera de cómo vamos a conjugar estos textos. En Salmo capítulo 104, verso 29, aquí el escritor o el salmista escribe: escondes tu rostro, dice, se turban, les quitas el hálito. Hálito es el espíritu, el neuma, y entonces dejan de ser el ser humano y vuelve al polvo. Es lo que dice Salmos capítulo 104, verso 29. ¿Cómo está separando pues el cuerpo del espíritu y el alma? Entonces, hay varios pasajes donde podemos ver en la Biblia cómo la diestra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, en seres humanos han entregado a Dios su Espíritu, como el mismo Jesús en la cruz le entregó a su Padre cuando, bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante, no me voy a adelantar, porque ese es otro de los textos difíciles de explicar, de comprender o de discernir lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y voy a finalizar ahora con un pasaje que está en el libro de Hechos, hablando de la diestra de Dios, cuando Esteban era apedreado, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y tengo que poner esta antesala de cómo se tiene que entregar el espíritu a su dueño. El alma va a otro lugar y el cuerpo regresa al polvo, a la tierra. Para poder comprender el siguiente texto, que es difícil, que es controversial, que es difícil de comprender o de explicar, pero por medio del Espíritu y la revelación que Dios nos dé hoy, vamos a tratar de que estos textos un poco confusos sean claros y usted pueda avanzar en este discipulado. Entonces, la diestra, pues, no es un lado de derecho o izquierdo, sino que es poder de Dios, es fuerza de Dios, y en todos los pasajes hemos visto cómo la Biblia demuestra que esta diestra es poder magnificado, un poder de Dios visible, un poder de Dios que fue encarnado en Jesús, pero llegó el momento en que el mismo Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero que estuvo aquí en la tierra, lo tuvo que entregar y regresar a su lugar, donde es la fuente que salta para vida eterna. Entonces, Jesús, ahí en la cruz del Calvario, expiró y a una gran voz entregó su espíritu. Por eso entro en el segundo texto difícil, o el segundo pasaje difícil de comprender o de explicar, y es ahí donde él expiró en la cruz y entregó su espíritu. Algunos aluden a este pasaje como la escena donde el mismo Jesús muere y en medio de su agonía clamó a su Padre, confirmando así, según lo que dicen la gente, que hay otra existencia de otras personas de Dios. Ellos dicen que el Hijo está pidiéndole ayuda a su Padre por medio de la oración. Sin embargo, esta suposición es equivocada por la razón de que Jesús, siendo Dios, que ellos mismos profesan que Él es Dios, no puede clamarle a otro Dios, porque es como un Dios pidiéndole ayuda a otro Dios. No, por eso no se puede explicar de esa manera. Pero sí podemos comprender que el cuerpo de Jesús está exclamando
por medio del Espíritu a su Padre, que es el dueño de la vida. Y por eso quiero explicar un poquito más el texto bíblico. Y lo que no se puede entender así, como un cuerpo que es el cuerpo de Jesús y que es la carne de ese Hijo de Dios, porque así sí lo podemos comprender, que Él es Hijo de Dios y que no es un Dios Hijo, que le clama a un Dios Padre. Así no lo podemos entender, pero sí podemos comprender cuando decimos que el cuerpo del Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret, le exclama a su Padre Celestial, que es el Espíritu, que había engendrado a María, y por eso lo que en María había estado engendrado era de Dios mismo. Entonces, de esa manera sí lo podemos explicar. Y es por eso que podemos decir, ahí el cuerpo de Jesús de Nazaret le está exclamando a su Padre, que era Espíritu. Amén. Entonces, por eso Dios mío dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea cómo sí podemos ahí explicar un poquito más claro cuando le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya con estas letras que están ahí exclamadas, descifrándolas o entendiendo el significado, es muy claro cuando la Biblia dice, Dios mío, o sea, el cuerpo de Jesús está reconociendo que su Dios, el cual lo había formado, lo había desamparado. Lo que se pasa entonces por alto en estos pasajes es que para que Jesús muriera era necesario entregar su espíritu. Era necesario separar su cuerpo del espíritu, como lo dije anteriormente. En Tesalonicenses habla de que guardemos el espíritu, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y para poder entender entonces cómo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que ahí está separándose el espíritu del cuerpo. Por ello, no es que Jesús está orando como Dios, sino que Él como Hijo de Dios está hablándole a su Padre. Y es por eso que la carne de Jesús es la que exclama y el Espíritu de Dios, del poder de Dios, sube. Y por eso ahí es donde Él exclamó y la Biblia dice que ahí murió. Entonces, mas Jesús, en el verso 50 dice, habiendo otra vez, dice, clamado a gran voz, entregó su espíritu. Primero se estaba separando y luego entregó su espíritu. Y cuando Él entrega su espíritu es donde nosotros ya estamos entendiendo que se sentó en la diestra de la majestad de Dios. Juan capítulo 4 verso 24 nos es claro cuando nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, está entregando su espíritu, está regresando a su lugar de origen, el espíritu, su cuerpo se está quedando y se está separando. Por eso Él exclama como hombre, pero regresa como Dios, porque Él es espíritu. Y por eso Juan no lo repite. Él es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En Lucas 4:18, cuando Él tomó el libro, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer nuevas a los pobres, para liberar al cautivo, para sanar al enfermo y a los que están en prisiones liberar. Entonces, el Espíritu del Señor estaba en Él, por eso Él podía hacer lo que nadie había hecho. Y
pudo levantar al paralítico, pudo sanar al enfermo, pudo resucitar a los muertos. Tenemos varios ejemplos bíblicos. Uno que iba, una jovencita que apenas había muerto, la hija de Jairo. No molestes más al maestro, dice, porque tu hija ya murió. Pero el Señor, claro, le dice: Jairo, ten fe, tu hija sanará. Entonces Dios no la estaba viendo enferma. Dios le estaba hablando de que su hija se iba a levantar, porque ella iba a ser un testigo del poder que el Señor tenía cuando dijo que estaba el Espíritu sobre él para sanar, para liberar, para levantar y para restaurar. Y cuando aquella niña está ahí frente al Señor, Él le habló, le dio la orden y le dijo: niña, talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Otra evidencia de que Él tenía el poder no solamente para alguien que acababa de morir, sino que vemos a aquel hijo de la viuda de Naín que iban a sepultar. Dice que el Señor, al ver la escena donde aquella mujer viuda que iba a sepultar a su único hijo, Él fue movido a misericordia, tuvo compasión de la viuda, fue a aquel féretro y le habló, que tal vez tenía unos días de morir y apenas lo iban a sepultar, o tal vez horas de muerto y ya iba al sepelio. Ahí vemos el poder, la diestra, la majestad de Dios, que le habla a aquel joven, lo tomó de la mano y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y al instante aquel joven empezó a hablar y el Señor le dice: madre, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero la otra ocasión en que vemos el poder, la majestad y cumpliéndose las escrituras cuando Él dijo que el Espíritu estaba sobre Él para manifestar su poder, es en la vida de Lázaro, que ya tenía 4 días muerto y ya estaba en el sepulcro, pero aún de ahí el Señor le habló: Lázaro, sal fuera. Entonces vea cómo el poder de Dios se manifestó en esta tierra, y el poder de resurrección y el poder del Todopoderoso está hablando de el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Y esto que estoy hablando sigue siendo lo mismo, donde estoy diciendo que en la cruz el Señor expiró y entregó su Espíritu, entregó su poder, entregó lo que Él era en la tierra como hombre, como Jesús de Nazaret. Pero es para que comprendamos este pasaje tan difícil. Entonces, en el capítulo 14 del verso del libro de Juan, vemos que el Señor, hablando con Felipe, del verso 8 al 10, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: oye, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, ¿cómo quieres que te explique que yo soy el mismo, el que está hablando contigo? Tanto tiempo y no has visto mi poder, tanto tiempo y no has visto que lo que yo hago nadie lo ha hecho, tanto tiempo que has visto las enseñanzas que doy y has visto cómo los fariseos dicen: nunca hemos oído hablar hombre como este. Y luego sigue diciendo ahí el texto bíblico: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el que me envió. El Padre, Él es el que me ayuda para que yo haga estas cosas. Entonces, para que Cristo pudiera entregar su espíritu y sentarse en la majestad, regresar a su lugar de origen, tenía que separarse. Por eso, al morir en la cruz, Él entregó su espíritu. Y la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23 es clara cuando nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
Es por eso que te estoy repitiendo una vez más que tienes que entregar el cuerpo, entregar el espíritu, para que el Señor el día de mañana haga con nuestra alma el juicio. Por eso Él como Hijo de Dios entregó su espíritu en la cruz del Calvario. Entonces, el ser humano, para vivir, necesitamos cuerpo, alma, y al morir hay que separarlo del espíritu. Una vez más, en la palabra de Dios vemos el Marcos capítulo 15, verso 37, cuando el Señor expiró y exclamó. Y es por eso que tal vez se vea esto un poco repetitivo, pero es importante comprender la separación para poder comprender cómo el cuerpo de Jesús de Nazaret crucificado entregó su espíritu para poder tomar la autoridad en el trono, en la diestra, en la majestuosidad de nuestro Dios. Y cuando Él resucita, ya resucitó con esa presencia que lo movía, lo transponía de un lugar a otro, y por 40 días estuvo dando pruebas indubitables de lo que Él era, porque Él ya regresa con esa autoridad y lo manifestó por 40 días. Otro pasaje, ya voy a dejar ese pasaje de la cruz para poder entrar a otro pasaje difícil de entender o de explicar o de comprender, porque literalmente lo queremos ver como está ahí, pero lo tenemos que ver con el Espíritu, con la revelación divina que el Señor nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros. Entonces Jesús, dice Mateo 3, vino, dice, de Galilea a Juan, al Jordán, para que él lo bautizara. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito que tú me bautices, dice. No yo a ti, tú a mí me tienes que bautizar. Y tú vienes a mí a pedirte que yo te bautice. Entonces Jesús le respondió: deja ahora, Juan, le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No es como tú quieres, dice, es como debe de hacerse esto. Y cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, entonces algunos ven este pasaje como que hay otra persona en la paloma que figuraba el Espíritu Santo. Pero el pasaje no dice que había una paloma, sino que el Espíritu descendía en forma de paloma o en forma como paloma, la cual era una señal solamente para Juan. Solamente era una señal para Juan, por lo que había sido escrito anteriormente, y Juan había recibido esta palabra. En Juan 1, del 32 al 33, podemos constatar esta palabra. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió, dice, a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. O sea que esta era una señal para Juan cuando él iba a ver a alguien, y sobre ese alguien se pondría su espíritu como en forma de paloma, y si ahí se permanece, dice, tú estás preparándole el camino a él, dice, porque cuando él lo veas, él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces,
Cristo tenía que nacer del agua y del Espíritu. Por esa razón le pide a Juan que lo bautizara para que se cumpliese la palabra que él mismo declaró a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que ahí está tratando de explicar este texto bíblico es que Cristo tenía que dejar un antecedente para que, así como Él hizo, nosotros también hagamos. Y lo que el texto bíblico está refiriendo cuando Juan lo bautizó, la paloma, la voz que se oye del cielo y el cuerpo de Jesús, que muchos toman este pasaje para hablar de tres divinidades o de tres personas del Dios, como Padre hablando, como paloma espíritu, que era el que estaba ahí literal siendo manifestado, y el cuerpo de Jesús como Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Realmente no es el enfoque de este texto, sino que ese Cristo, que es la voz que habla por el que está en el cielo, en Juan 3:12 lo puede usted ver, que Dios dice: si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo queréis entender? Dice, que hable, o cómo creeréis las celestiales. Nadie subió, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Una vez más, nadie subió, sino el mismo que descendió, el que está sentado ahora en el trono, en el cielo. Entonces, no son dos, no son tres, es uno. El mismo que bajó es el que subió. O no es otro el que subió, sino el mismo que descendió. Así de fácil. Entonces, estos pasajes que difícil la gente se enreda, pues hemos tratado y vamos a tratar de explicar para que usted pueda comprender lo que el Señor realmente, Él es uno y no hay otro en medio. Él es la diestra, Él es el poder, Él es la autoridad, y estos pasajes solamente son un poco difíciles, pero creo que con la luz de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo vamos a comprender. Entonces, en otro pasaje, cuando el Señor dice, bueno, ya dejé cuando dice que el mismo que subió fue el que bajó. Ahora el capítulo 14, verso 3 del mismo libro de Juan dice: y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ve? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, sigue siendo la misma. O sea, Él es el mismo Dios que hace lo que Él quiere porque Él tiene poder. Y solamente tenemos que tratar de escudriñar un poquito la palabra y darnos cuenta que si Juan vio como paloma, solamente fue la confirmación de su llamado. Pero no había una paloma como sí. O sea, no había físicamente nadie más. Seguía habiendo uno solo. Entonces no podemos decir que la voz era una, que la paloma era otra y que el que estaba siendo bautizado era otro. No, era el mismo Dios, pero que Juan recibía confirmación cuando Él le dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y ahí permaneció como paloma el Espíritu, pero no era tal, solamente era lo que Juan vio en la confirmación de lo que él había sido su llamado, de quién iba a continuar con la labor de la propagación del evangelio en esta tierra. Y el que lo va a hacer, dice,
es el que va a derramar Espíritu Santo y fuego. Dejo ese pasaje y me voy a uno más. Cuando Dios está en el libro del Génesis, aquí hay otro pasaje donde la gente dice que hubo una convocatoria, que hubo una reunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se pusieron de acuerdo. Y dicen en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero quiero leer el 27, el versículo 27, que no lo tenía en mis notas, pero ahorita que estoy hablando, dice el verso 27, porque aquí cuando dicen hagamos al hombre, como que incluyen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo al hombre, pero no fue así. Se conoce este pasaje como el soliloquio divino, o sea, hace que Dios mismo, significa que es un monólogo de una persona meditando consigo mismo. Anoche yo estaba, antes de acostarme, escribiendo mis pendientes matutinos, lo que tenía que hacer temprano, pero yo lo escribía y en voz alta lo estaba diciendo. Mi esposa estaba detrás y me dice, ¿con quién estás hablando? Me dice. Pues yo estoy hablando conmigo mismo, y es lo que estaba ahí ocurriendo en el momento de la creación. O sea, yo estoy hablando en voz alta lo que estoy escribiendo, y mi esposa por atrás pues no sabía lo que yo estaba haciendo, pero ¿con quién estás hablando? Pues nada más estábamos ahí y yo en el cuarto, y ya vio la hoja que está, estás escribiendo los pendientes de mañana. Y yo creo que no podemos comprender, bueno, la gente que no comprende este pasaje es porque no ha entendido lo que dice Proverbios, cuando el Espíritu estaba hablando con la sabiduría, el Espíritu creador, el Espíritu divino, el que estaba creando los cielos y la tierra. Pero antes quiero leerle lo que dice el verso 27, que le digo, no lo tenía en las notas, pero aquí lo voy a leer. El verso 26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero dice el verso 27, para los que hacen una doctrina del 26, aquí le refutamos. Dice el 27, y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre, o sea, uno fue el creador. A su imagen, o sea, solamente hay una imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Uno fue el creador, pero en su soliloquio divino, que es lo que explicaba anteriormente, equivale al concepto que Dios hablaba con la sabiduría. Y para poder tomar un contexto de lo que ahora hablo en este texto, por eso te tengo que llevar a lo que dice Proverbios, que la sabiduría a la que la palabra adjudica que estaba con Dios, poniéndose de acuerdo, pero que solo es Dios hablando con su intelecto, así como nosotros lo explicaba, hablamos. Proverbios 8, del 22 al 27 nos dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, y eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. La sabiduría hablando, y es la sabiduría de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, o sea, antes de que la tierra estaba desordenada y vacía, antes de que las tinieblas cubrían la tierra, antes de que había aguas por todo lado y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, antes de todo eso estaba la sabiduría divina. O sea, el mismo Dios que creó ya estaba ahí, porque Él es el primero
y Él es el postrero por los siglos de los siglos, y está sentado en el trono de Dios, en la diestra, en la majestad de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Antes que fuese todo esto, yo ya estaba formada. Antes de los collados ya estaba engendrada. No había aún hecho la tierra, dice, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba, dice, los cielos, allí estaba yo, dice. Cuando trazaba el círculo de la tierra del abismo, ahí estaba presente. Por eso cuando en el verso 26 él dice, hagamos al hombre, está hablando con su sabiduría. Y hay tanto que decir todavía, y hay tanto que hablar, pero el tiempo se me ha cortado. Ya llevo, creo, la hora hablando, y yo prometí no hablar más de una hora, porque dicen que cuando ya el cuerpo se cansa ya no entiende uno. Pero quiero terminar con este pasaje. ¿Quién levantó a Jesús de la muerte? Este es otro de los pasajes difíciles de comprender. Y dice Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Entonces, lo que dicen los que defienden la doctrina de los tres, que es uno, dicen que el Padre levantó a Jesús o a Cristo y lo puso en la diestra. Entonces, ¿se levantó Él para poner a Jesús? Entonces, no podemos decirlo, pues. El Padre es el mismo que el Hijo. Por eso, vuelvo a Colosenses, que lo recité en esta ocasión y en la ocasión pasada, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Felipe, ¿cuánto tiempo habéis estado conmigo? Dice. ¿Cuánto tiempo habéis estado conmigo y no me conoces? Se sigue siendo el mismo. Entonces, quien levantó a Cristo, Él es el mismo. Él tiene la autoridad porque Él la tomó. Al momento de entregar su espíritu, se revistió de su poder. Por eso bajó de nuevo, y en el sepulcro Él se levantó con poder y gloria y le quitó las llaves al enemigo que tenía sobre la muerte. Entonces, Juan 10, del 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso Efesios, que leía yo, el mismo que le dio la vida es el que había puesto la vida, y Juan lo reafirma. Por eso ese texto tiene un contexto para que no siga siendo pretexto. Yo pongo esa vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo y la tomo cuando yo quiera. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Por eso, lo que dice Efesios, lo retomo ahora y les hago ver que el mismo que la da es el mismo que la toma y es el mismo que la puede regresar. Sigue siendo el mismo Dios, que es Padre, que es Hijo, pero que también es manifestado en Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu, dice otra vez, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuál es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? Efesios dice que el Padre lo levantó, el Cristo de la gloria. Y Juan dice, yo soy. Yo la pongo, yo la quito, yo la doy y me vuelvo a meter y la vuelvo a tomar y la vuelvo a dar a quien yo quiera. Ese mismo es el Espíritu de aquel que levantó. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y no hay
otro. Entonces, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo Dios de poder, ese mismo Dios de gloria que está en su trono, es el que está en cada uno de nosotros. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos de la gracia. Por eso ese Espíritu está dentro de nosotros. Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque nos pueden confundir, nos pueden extraviar, pero si usted está firme en lo que voy a decir a continuación, nada lo va a mover, nada lo va a distraer. Nadie lo va a poder engañar con huecas sutilezas ni con filosofías humanas que usan para confundir, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús tenía el poder porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y por ese poder, al entregar su Espíritu y se sentó en el trono de Dios y tomó el poder, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo rehúsa, el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces tenemos que creer que Jesús, el Hijo de Dios, es el Todopoderoso, que se levantó con majestad y poder, que tomó toda la autoridad, que resucitó de los muertos, y ese mismo Espíritu que lo resucita es el que está dentro de cada uno de los que le recibieron. Y termino con este pasaje de 2 de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió. Ese es Dios. El que nos confirma, el que nos une, que es Cristo, Él mismo nos ha ungido. Ese mismo es Dios. 2 de Corintios 1:21. Lléveselo de tarea y pídale la lección a su maestro, a su líder de grupo pequeño, a su líder de célula, a su líder de grupo de amistad, ahí donde está reunido con esos hermanos. Dígale: dame la lección para llevármela de tarea, escudriñar todas las citas bíblicas que se mencionaron y avanzar un poco más en esta escuela de discipulado. Dios les bendiga. Dudas, comentarios, de nuevo, acérquese a su líder y con gusto, cualquier duda que me la hagan pasar a mí, yo se la voy a ayudar a responder con lo que el Señor nos haya dado. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana con la lección número 13. Ánimo.